Perfecto, ya estamos grabando. Ahora sí. Vamos a comenzar a hacer el práctico, el ejercicio 1, característica de transferencia, el circuito número A. Vámonos acá, ya lo tenía copiado. Ahora simplemente vamos a hacer los análisis que se hacen en cada uno de estos ejercicios. A ver, comencemos con lo primero. Aquí solamente tenemos un diodo, y es ideal, una fuente de 5 voltios, ven acá, y una resistencia que no nos da valor. Solamente tenemos el valor de la fuente de 5 voltios. Así que de aquí vamos a hacer un análisis sencillo. Este análisis lo hacemos de una u otra manera, así que vamos a ver. Yo lo voy a hacer de esta manera, ustedes si es que el ingeniero lo hace de otra, lo adaptan, pero simplemente el mismo análisis, solo que lo escribimos diferente, se podría decir. Yo hago así, yo lo hago de esta forma. Hago una condicional sí y hago de acuerdo a la cantidad de preguntas que puedo llegar a hacerme, de condiciones, mayor que, igual, diferente, o sea, de acuerdo a mis condiciones. Como en este caso hay un solo diodo, para mí siempre son dos condiciones. Cuando hay un diodo son dos condiciones. Cuando hay tres diodos aparece una tercera condición. Y rara vez hará una cuarta, así que va a ser entre dos y tres condiciones. En este caso, como un solo diodo, vamos a poner unas dos condiciones. La primera es preguntar si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de salida. Aquí podemos hacerlo de dos formas. Puedo colocar B sub 1 o directamente 5 voltios. Vamos a hacerlo con número. Directamente con número. 5. No hace falta colocar el voltio. Aquí pregunto si el voltaje de entrada es mayor a 5. ¿Y la otra condición cuál es? Si el voltaje de entrada es menor a 5. Ya está. Esas son mis dos condiciones. Bueno, aquí se usa mayor o igual. Con esas dos condiciones yo ya encuentro el resultado. Y vamos a hacer el análisis para las dos condiciones. Uno con color verde y el otro con color morado. Este es el más simple, más sencillo. No tiene que haber complicaciones. Bien. Primer análisis. Si este voltaje que se va a colocar aquí, justamente en este punto, aquí en este punto, es mayor que el voltaje este de 5 voltios que se coloca en este otro punto. No olvidemos siempre que para un diodo, para que una condición se cumpla, tiene que ser que el voltaje del ánodo sea mayor que el voltaje del cátodo. Y este es el ánodo y el cátodo. Lo voy a dibujar acá. Así. Si se cumple esta condición, va a ser que el diodo conduzca. Si no se cumple, el diodo no conduce. O sea que si se cumple, tenemos un circuito cerrado. Voy a ponerlo acá. Si cumple, esto, y lo que pasa cuando no cumple. Esto, ya ustedes se lo saben, pero bueno, recargarlo. Si cumple, ¿qué hace el diodo? Se comporta como si fuera un cortocircuito, circuito cerrado. Se hace como un pequeño puente y se cierra el circuito. Y si no cumple, queda como si tuviera un cable suelto o al aire. Así. Eso pasa con el diodo. Un diodo ideal. Eso pasa. Así que vamos a analizarlo de esa forma. Si le entregamos de entrada a nosotros al diodo aquí valor menor a 5, ¿va a llegar a conducir o no va a conducir? No, ¿verdad? Porque la regla me dice que el voltaje del ánodo, justamente en la parte del ánodo, voy a contar acá, justamente aquí en la parte del ánodo, tiene que ser mayor que,
Vamos a decirlo en palabras más rápidas, donde está la línea o la barra. Si ese voltaje de entrada no es mayor que el de la barra, el diodo no va a conducir. Y si no conduce, es como si estuviera un circuito abierto. ¿Circuito abierto qué significa? Sencillo, que no existe este cable. Y si no existe el cable, ¿qué va a pasar? Sencillo, el voltaje de salida va a ser el mismo voltaje que el que está entrando. Esa es la regla. Ahora, eso pasa. Vamos a hacer un dato que beta la X. Así. Voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada. Ahora vámonos por la otra condición. Pasa exactamente lo mismo. Conducimos por acá. Venimos, nos situamos acá. Mismo punto, mismos valores. Pero ahora vamos a decir que el voltaje de entrada es mayor. Ay, perdón. Bueno, disculpa aquí. Estaba diciendo menor, ¿no? Menor va acá abajo. Si es menor no conduce. Me estaba equivocando. Mil disculpas ahí. Estaba analizándolo con menor. Ya. Ahora sí. Ahora sí vámonos con el mayor. Ahora si el voltaje de entrada es mayor, ahora sí es mayor. Si esto es mayor, entonces sí va a llegar a conducir. Y cuando solamente hay una resistencia, atento, si hay solamente una resistencia, no hay resistencias aquí de por medio. En esta línea no existe resistencia. Solamente con esa condición va a tener el voltaje de 5 voltios, va a ser el mismo voltaje que el de la salida. Solamente con esa condición. Así que la salida se va a fijar y no va a cambiar su voltaje de 5 voltios. Solamente, ya, vamos a pasar. Vamos a hablar de no, para que entiendan. Ya, nuevamente. Si el voltaje B sub I, que circula por todo este camino, viene y se para en este punto, no olvidemos que este punto es este. Si ese es menor que los 5 voltios que recorre todo este camino y se para en este punto, si ese voltaje es menor, se comporta como si estuviera un circuito abierto. No cumple, quiere decir que el diodo no conduce. No conduce. Y si no conduce, es como si dijéramos que el cable no existe. Es un cable que está suelto. En pocas palabras va a quedar más o menos así. Si hubiera aquí, ¿no dice? ¿Una resistencia acá? Ya. Si hubiera una resistencia, ¿va a afectar? Sí, va a afectar. Pero siempre y cuando el voltaje sea mayor. Si aún así es menor, no va a afectar. Porque si aquí ya de entrada tenemos un voltaje inferior a este, va a quedar igual el circuito abierto. Va a quedar así un cable suelto. Y como es un cable suelto y un cable suelto a ambos lados, es como si no existieran los cables. Ahí no afecta. Pero si llega a conducir, si esto es mayor que esto, ahí sí tenemos un problemita con la resistencia. Que eso lo vamos a ver más adelante. Creo que hay un ejercicio que lo explica o que nos da. Por ejemplo, mira, este es justamente el 2. Nos da una resistencia acá. Y ahí tenemos que hacer una especie de fórmula. Pero si no nos da, simplemente hacemos esa condición. Si es mayor, conduce y el voltaje se fija en 5 voltios. Si es menor, no conduce, por lo tanto el voltaje va a ser el mismo que el que entra. No existe esta línea y esto viene a ser exactamente lo mismo. A ver, ¿quedó claro el primero? Ya. Bien, ahora con la misma regla vamos a guiarnos y hacer el segundo.
exactamente con lo mismo. Solo que ahora va a cambiar una cosita. A ver. Voy a hacer nuevamente la misma gráfica. Como solamente es un diodo, van a haber dos condiciones. Para mí solo hay dos condiciones. Si el voltaje de entrada es mayor que el, en este caso es 4 voltios, así que mayor que 4. Y si el voltaje de entrada es menor que 4. Como ven, dos condiciones. Vamos a usar los mismos colores y todo. Ahora la fórmula puede que cambie o no, lo vamos a ver enseguida. Ya. Ahora aquí tenemos una resistencia de 150 y de entrada una resistencia de 100. Bien. Analicemos nuevamente con el color lila. Venimos aquí, apuntamos aquí y decimos, bueno, pasa lo mismo. El voltaje de entrada se va, aquí no era más arriba, se va y se sitúa en este extremo del diodo. Ahora este voltaje de aquí hace lo mismo. La resistencia importa. De momento vamos a decir que es una resistencia de 1 ohmio. O sea que no hace nada. De momento. Ok, se fija ahí nuevamente. Se pone ahí. Y hacemos lo mismo. Y de hecho acá damos un análisis para que vean cómo es que transcurre. Si estuviera moviendo de cerca. En este lado tenemos el voltaje de entrada. Que vamos a suponer, como decimos que estamos analizando valores menores a 4, vamos a decir que tiene 3 voltios de entrada. Y en la salida tiene 4 voltios. A ver. Ya. Entonces, si hacemos ese análisis, ¿qué pasaría aquí? 3 es mayor que 4. No, no, ¿eh? Y en este punto, ¿qué va a ocurrir? Queda abierto, exactamente. Por lo tanto, si esto queda abierto, segundito, me están escribiendo. Un momentito. Ajá. Ya, perdón, me estaban escribiendo. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí. Ah, perdón. Sí, menor que 3. Sí, si decimos que el voltaje es menor, es como si quedara abierto esto. Y si queda abierto, no va a quedar así. Cable suelto. Bueno, aquí vamos a hacerlo. Cable suelto y podemos decir que esta línea no existe. Y como en el caso de arriba, estoy equivocando nuevamente, acá, decimos que el voltaje de salida es el mismo que el de entrada. Ahí tenemos la primera, analizándolo con el color lila. Voy a borrar estas líneas. Ahora, ¿qué pasaría si es mayor? Aquí viene la incógnita. Este es el de salida y este es el de entrada. Ya. Para que se distinga mejor. ¿Qué pasaría si ahora tengo un mayor a 4? Bien. Anteriormente, cuando no usamos la resistencia, le dije que se fijaba el valor en 5 voltios y se quedaba ahí, no importaba el valor. Si le metíamos 10 voltios de entrada, se iba a fijar en 5, sí o sí. Aquí sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos una resistencia. Y aquí se aplica una fórmula que han visto anteriormente, que es la de, se puede decir, los nodos. Donde aquí le entra un voltaje y aquí le entra otro voltaje.
Como ya sabemos que esto está conduciendo, se va a convertir directamente en un cable. No va a haber el diodo. Todo esto es un cable. Como es un cable, le entra un voltaje a esta esquina y le entra otro voltaje. ¿Qué voltaje le entra? Pues entra, vamos a decir, como por ejemplo, a ver, vamos a poner 5 voltios. De ejemplo, de este lado. Y de este lado está entrando los 4 voltios. Ya. ¿Se acuerdan qué fórmula se ocupaba para calcular eso? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo. De hecho, vamos a hacerlo acá abajito y luego lo vamos a copiar a limpio arriba, que es la siguiente. Vamos a decir que el voltaje de entrada va a ser igual a... Vamos a ocupar el famoso divisor de voltaje. Primero con la resistencia 2. Con la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Todo esto multiplicado. ¿Por qué? Por el voltaje, en este caso, de entrada. Esta fórmula la van a ocupar bastante. Aquí en otro ejercicio más similar, así que es bueno que se la vaya memorizando. Ya. Esto es solamente para este voltaje. Tengo que hacer lo mismo con el otro voltaje, pero ya no parado en la resistencia 2, sino parado en la resistencia número 1. Como le digo, este modelito, esta fórmula se va a ocupar para cualquier otro. Ustedes, si quieren usar este voltaje, tienen que pararse sobre la resistencia 2, hacer la división entre la suma de las dos y multiplicarlo por el voltaje de entrada. Lo mismo acá, si me paro en la resistencia 1 ahora, hago la división entre la suma de las dos resistencias y lo multiplico por qué, ya no por el voltaje de entrada, sino por el voltaje que está aquí de 4 voltios. Ahí, tal cual. Ahora vamos a reemplazar datos. Por ejemplo, vamos a llegar a un punto donde solamente sea una división. Acá arriba tenemos 150. Acá tenemos 100 más 150. El voltaje de entrada estamos suponiendo ahorita que es 5 voltios. Es suposición. Puede ser más, puede ser menos. Y hacemos lo mismo de este lado. De este lado incluso tenemos valores fijos que no van a cambiar. Aquí tenemos 100. Aquí tenemos nuevamente 100 más 150. Valor fijo. Todo esto multiplicado por 4 voltios. Como aquí tenemos un valor fijo, que esto no va a cambiar nunca, podemos sacar en calculadora. Creo que eso me daba algo de 150, 100 por 4. Ajá. Ya. Me da 1.6. 1.6 acá. Y aquí podemos hacer, a ver, supongamos que no tenemos ese resultado, ¿ok? Vamos a decir que no sabemos qué es 5. Supongamos que es un B cualquiera, B sub i por un valor random. Combinemos esto, 150 más 100 nos da 0.6. O sea que B sub 0 va a ser igual a esto, 0.6 multiplicado por B sub i más 1.6. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá arriba. Vamos a decir que el voltaje de salida va a ser el mismo que 0.6 B sub i, voltaje de entrada, más 1.6 voltios. Y con eso cerraríamos el ejercicio número B. Simplemente con eso. Ya.
A ver, vamos a repetir acá. Aquí pueden ver esto de aquí. Bien, parémonos directamente en esta primera fórmula de acá. Este divisor de voltaje se ocupa siempre que nosotros tenemos un sistema así. Vamos a dibujarlo, a ver. Siempre que tenemos... ¿Por qué no me...? Ah. Siempre que tenemos esto así, ¿no? Una resistencia y pum, hacia abajo tenemos otra resistencia. Y en este punto nosotros sacamos un cable. Esto si han visto diseño de circuitos o alguna materia con circuitos, se han dado cuenta que se ocupa bastante el divisor de voltaje. ¿Para qué? Para disminuir el voltaje que entra. Si aquí está entrando un voltaje, pues por este divisor de tensión sale un voltaje diferente. Es lo mismo que aplicamos acá. Como queremos llegar a este punto, saber cuál es el voltaje de este punto, parándonos en la resistencia de abajo, porque lo primordial ahorita es que sepamos ubicar cuál es esta, es la que apunta a cuál voltaje. En la roja, en todo lo que encerré el rojo, es cuando nos paramos en esta resistencia de acá, en la R2, o en la que está hacia abajo, o en pocas palabras, digamos que al frente del voltaje que queremos calcular. ¿No ves? Justamente está al frente de B sub 1, que es con el que vamos a calcular. Y es por eso que yo siempre lo calculo con B sub, no B sub 1. Eso cuando analizamos en la resistencia 2. Ahora, si yo quiero analizar con la resistencia 1, poniendo esto, hacemos más o menos lo mismo. Nos paramos en la resistencia 1, que está de aquí, y usamos el voltaje que está no hacia el frente, pero con la otra resistencia. Es un poco como a la inversa, se podría decir. Siempre, si van a analizar sobre la resistencia 1, usen el voltaje que está al lado de la resistencia 2. Si van a analizar sobre la resistencia 2, usen el voltaje que está sobre la resistencia 1 y viceversa. Y lo mismo si resistencia 3, 4, haga lo mismo. No usen el voltaje que está cerca de la resistencia, sino el que está inverso. Esto tiene su teoría para desarrollar, creo que lo han visto en análisis de circuito 1, si no me equivoco. Le han explicado ahí por qué se usa así, cómo se para, de dónde sale, que esto es que este voltaje se ubica, o sea, es un poco más explicado en ese punto. Aquí solamente nos centramos en las fórmulas que se van a ocupar para resolver dicho ejercicio. Esta fórmula ya está planteada, no va a cambiar nunca, va a ser siempre la misma. Se va a usar de la misma manera, con la resistencia, con su voltaje más alejado, vamos a decirlo así, y lo mismo con la 4. Aquí vamos a unirlo para que se vea bonito esto. No. Ahí está. Aquí vamos a unirlo. Ahí. Ya. De esa forma es como deducimos cuál usar. Y esto no lo vamos a ver aquí, sino lo vamos a ver en el ejercicio 3, en otros modelos de exámenes. Vamos a ocupar la misma fórmula, no va a cambiar. Todo va a ser lo mismo. Y ya con eso, simplemente reemplazamos datos y hacemos cálculos matemáticos. Ahora, si quieren comprobar la veracidad y que es correcto el resultado, pueden graficarlo el mismo ejercicio en Proteo o en alguna otra aplicación que sea de circuito. Colocan en B sub 0 lo que es un voltímetros, ponen los valores, en vez de B sub I, ponen una fuente de voltaje y le dan valores, le dan 5, le dan 3, 2, 1, y van a ver cómo en el voltímetro va a cambiar. De hecho, en el mismo Proteo pueden hacer eso. Si es que lo tienen instalado, hagan ese ejercicio y van a ver cómo realmente sí funciona. Apliquen esto y van a ver que se van a dar cuenta. Y bueno, eso sería el ejercicio B, que entre comillas es uno que se va acercando a lo más complicado, a lo más complejo. ¿Alguna duda con el ejercicio?
Correcto. Siempre que hay una resistencia en medio de una fuente y otra resistencia. Exacto, que cumpla también. Ajá, si no la cumple, no va a entrar al circuito y va a ser como si no hubiera nada, si no hubiera ni resistencia, ni fuente, ni nada. ¿Cuál, perdón? La condición. Ya, a ver, solamente lo explico todo rápido. Ah, ya, sí te explico. Ya, el tema este de usar esta fórmula va a ser siempre y cuando tengamos una resistencia. Bueno, haya dos resistencias y estén en paralelo, se puede decir. Si están en paralelo o están los dos chocando en un punto, como vemos aquí, este es el punto crítico ahorita. Este es el punto que nos está haciendo, obligando a usar la fórmula, este puntito de acá. Por nada más que aquí en este punto viene una resistencia y viene otra resistencia, nos obliga a usar la fórmula, sí o sí. Ahora, si aquí no hubiera resistencia, tranquilamente se resuelve como si fuera el caso uno, como acá. Si aquí no hubiera resistencia, igualmente se resolvería como si fuera un caso uno, así, directamente con valores simples, sin hacer fórmulas ni nada. Las dos resistencias que estén de esta manera es la que condiciona. Porque supongamos, idea simple, que no hay esta resistencia de acá, que no hay esta resistencia, pero aquí aparece otra. ¿Vale? Igual, se resuelve normal, como si solo hubiera una resistencia, solo fuera una sola, solo que se suma, porque está en serie. En cambio, como aquí está en paralelo, es que se hace esta fórmula de divisor de voltaje o divisor de tensión. Claro, del nodo. O sea, lo que hace la fórmula es ayudarte a ver el voltaje que está ingresando en este punto de acá. Por este lado y por este lado, por los dos lados. Y como queremos hallar el voltaje acá arriba nosotros cuál es el voltaje que sale por este cable, por regla de nodo sabemos que los voltajes que entran es el mismo que sale, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Dos que entran hace esto porque la sumatoria tiene que darme cero. Así que, por ejemplo, estos dos que están entrando, ¿no? Esto que está con línea verde, va a ser el mismo que salga por acá. Va a ser el mismo que sale. Y eso me da que la suma de estos dos, si yo calculo esto, hagamos de esta forma, menos B sub 0 va a ser igual a 0 voltios. Esto sí no hay esto, así. La suma de estos dos, menos el voltaje de salida, que está acá B sub 0, va a ser igual a 0. Eso lo vieron en el circuito 1. Y es por eso que se hace o se ocupa estas dos fórmulas. Podríamos ocupar, si hubiera lo que es la corriente, tuviéramos el tema de corriente, hacer una combinación, dividir, pero como no hay corriente y no nos pide corriente, trabajamos directamente con esto, con resistencia y voltaje. Ya más adelante hay un ejercicio con corriente, en el práctico 2 creo que hay. Ahí sí ya vamos a ver diferentes fórmulas que se aplican. Pero aquí está teniendo que complicarse mucho. No vean más allá de lo que hay, porque según los modelos que he visto y los exámenes que he visto que le da el ingeniero, es más o menos encaminado así. Bueno, no tan así, sino al siguiente que vamos a ver ahorita, pero la idea es sencilla. Ubicarse siempre en esto, que esta es una fórmula primordial, y analizar de acuerdo a si llega a conducir el diodo o no. Nada más. No lo podría porque se estaría contradiciendo, porque
Si es que llega a complicar algo, el mismo voltaje no puede tomar muchos caminos. Si el voltaje te va a decir, supongamos que cumple una condición y luego va por otro camino y esa misma condición que cumplió no la cumple acá o la cumple los dos, no tiene sentido. Siempre va, como se dice, va a cumplir una o no va a cumplir la otra. Y siempre, bueno, como en este ejercicio de análisis no ocupan capacitores ni nada, solamente son diodos, resistencia y fuentes. No he visto que meta más en ningún modelo, solamente mete eso mismo, solo que mete más o menos, o de diferentes maneras. Pero siempre es lo mismo. Ya cuando hagan dos o tres del mismo se van a dar cuenta que no hay nada, es muy fácil. Con esto ya pueden asegurar literalmente una pregunta. Una vez que le pillen es una pregunta regalada esta. ¿Adelante de la resistencia o después? Después, porque aquí sería un poco raro. Digamos, si aquí pongo una fuente, sería una fuente en serie, ¿no? No, sería una fuente en serie, digamos, porque aquí estoy entrando con una y aquí estoy poniendo otra, ¿no? Si lo pongo antes, claro. ¿Qué pasa aquí? Sumo la fuente, ¿no? Mm, no, no aplicaría igual el caso. No aplicaría. Si pusieras una fuente aquí, ¿no? No aplicaría. De esta de aquí, ¿no es? Sí. Técnicamente se pondría acá. Se fijaría en esta fuente. Porque es la que está llegando al nodo principal. O sea que aquí habría caída en extensión, ¿no es? Por el tema de la resistencia. Vendría para aquí el voltaje. Habría caída de tensión y aquí estábamos colocándole otro voltaje. Difícilmente, difícilmente. Pero igual lo vamos a ir. ¿Eh? Sí, sí. Y de hecho, creo que acá hay un ejercicio que lo demuestra. ¿Dónde está? Justamente este de acá. No se llega a ver bien al 100%, pero está invertido. Este es más, este es más, este es menos y este es menos. Y igualmente un diodo invertido. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer ese más. De hecho, creo que vamos a enfocarnos directamente hoy día en solo ver esto y ya mañana vemos lo demás. Que esto se hace rápido. Ya. Sí, vamos a verlo después, ahorita. Pero, uy, quería saber si tenía alguna otra duda de acá, digamos, de este mismo ejercicio. Sí, la de la fuente, sí, digamos, podría ser una condición que llegara a colocar, pero aún así, si llega a pasar eso, ustedes analicen la fuente que está ahí, esa que está apuntando acá. Lo cual sería un poco contradictorio, porque él siempre va a querer jugar con la de entrada, porque esta es la que va a cambiar los valores. Donde sí podría meterle fuente, bueno, aquí no, nunca suele poner fuente a este lado, así que difícilmente no. Podría meter una K. Ahí sí, eso sí que es un caso que nunca ha pasado, pero podría pasar. Colocar una fuente antes de llegar al diodo, pasando después de lo que es el nodo, pero con otra fuente. Eso sería un caso raro, porque aquí ya condicionas al diodo, ¿no? Porque como esta fuente es fija y esta es fija, el diodo va a tener una sola función. O va a pasar o no va a pasar.
donde... Aquí no, donde estamos apuntando. Sí, es que realmente sería eso, porque es el voltaje que le va a estar entregando. Como es fija la fuente, no podemos modificar el valor de la fuente. No, eso saben, ¿no? Si una fuente es 5 voltios, va a ser 5 voltios. Al menos para este lado va a ser 5 voltios. Para este lado, ¿perdón? No, no me importaría lo de la izquierda, porque nosotros estamos analizando la salida. Aquí va a cambiar, aquí su valor de la fuente va a ser diferente. Va a haber otro voltaje. Pero a nosotros no nos interesa ese lado. Nos interesa el lado que va hacia la salida. O en este caso salió. Así que poner una fuente aquí inhabilitaría completamente el voltaje de entrada. Y podría hacerlo. Si está bien, como se dice, bien cojudo el ingeniero, para intentar pillarle, puede poner eso. Ujú. Sí, yo igual he visto varios modelitos y no he visto que se raye de esta forma. Más lo que veo que hace es lo anterior. Uy, lo de colocar acá. Así. Dos de esta, varía los voltajes, invierte uno, no lo invierte el otro. Esto he visto que hace. Pero de otra forma, no. No he visto que coloque más fuentes. Ah, y también como el de acá. Que igual vi que le metió un modelo, que es este de acá. Directamente diodos y una resistencia por acá, creo, por acá. Pero solamente diodos. Por eso digo, es más o menos similar. Al menos la pregunta de transferencia de circuito, o sea, de características de transferencia, se basa mucho en estos modelos que envía. Tanto el C como en el B. Son esos dos modelos que más he visto en sus exámenes. Bueno. eh, ¿Más preguntitas de este segundo ejercicio? ¿O pasamos ya al hechizo circuito C? Ok, continuamos entonces. Bien, voy a copiar el circuito C que está aquí. Copiarlo tal y como está. Ahí. Copiarlo por ahí. Está un poquito grande, vamos a achicarlo y lo colocamos ahí. Ya. Bien, circuito C. Este sí que es un circuito un poco más complejo. Por no decir uno de los más complejos, de los que más he visto que entra el examen y los que más paciencia hay que tener para resolverlo. Así que empecemos. Ok, ya me estamos pasando. Ya. Como yo dije anteriormente, cuando hay un diodo, solamente un diodo, yo por lógica ya y por tanto está bien este ejercicio, sé que solamente hay dos condiciones. Cuando aparece un tercer diodo, suele variar. Un segundo diodo. Cuando aparece un segundo diodo, suele variar mucho el tema de las condiciones. Pueden ser dos, pueden ser tres y raramente puede ser cuatro. Así que de entrada yo voy a colocar tres. Voy a hacerlo más grande esto. Ya después vamos a ver si realmente son tres, cuatro o ya. Ahora, ¿cómo sé qué condición voy a tomar? Empecemos con la más... A ver, vamos a hacerlo más grande esto porque no se entiende ahorita. Este es positivo. Vamos a hacerlo bien así. Positivo. Este es negativo. Esto es positivo. Y este es negativo. Ya.
esto que está invertido, invertido, invertido. Ya. Entonces, vamos a hacer el primer análisis, así de entradita. Vamos a decir, suponiendo que el voltaje de entrada, V sub I, sea mayor, si V sub I sea mayor, esto no sé si es mayor o igual, solamente tomarlo como mayor. Voy a decir que va a ser, bueno, trabajemos con mayor o igual. Perdí el mouse. Ya, mayor o igual que 3. Ya. Y analicemos acá abajo. Suponiendo que V sub I tenga un voltaje de 4. Ok, 4 voltios. ¿Qué va a pasar con mi diagrama? Bien, V sub I va a venir por acá, se va a posicionar en este punto, y esto va a venir acá nuevamente y se va a poner en este punto. Graficando acá abajo ese punto para verlo más grande, tenemos lo siguiente. Tenemos un diodo donde por un lado está entrando lo que es 4 voltios y por el otro extremo tiene 3 voltios de entrada. Seguimos siempre con la lógica, como es mayor, 4 mayor que 3, por lo tanto sí va a cumplir y sí va a conducir. O sea que esto se vuelve circuito abierto, perdón, circuito cerrado. Así que no voy a tomar al momento no tomemos en cuenta esto, digamos que no existe o no llegué a analizarlo, así que solamente centrémonos acá. Si sigue esta misma lógica, ocurre lo mismo que el ejercicio de arriba, ¿se dan cuenta? Hagan de cuenta que aquí existiera un cable con una resistencia, con una fuente y va así ya. Exactamente el mismo punto, solo que estamos viendo esto de acá. Por lo tanto, ya de entrada yo sé que va a ser lo mismo que arriba. Lo mismo. Voltaje. No me voy a poner salida de momento. Pero vamos a decir que va a ser... Está, si nos paramos en una resistencia 40, tenemos un divisor de voltaje, ¿no? 60 más 40 por el voltaje de entrada V sub I. Misma fórmula se aplica exactamente igual. Más, ahora nos paramos en la resistencia de 60. Misma suma, 60 más 40 o 40 más 60, no importa el orden. Por el voltaje que está a la inversa de la resistencia 1, que viene a ser 3 voltios. Y tenemos esto. Tenemos esa condición. Ya. Y de momento voy a decir que eso va a ser mi V sub 0. ¿Ok? Eso va a ser mi V sub 0. Ya. Ahora. Luego que tenemos esto. Vamos para arriba. Y sigamos analizando. Sabemos que va a conducir por el primer camino. ¿No? Por este de acá. Va a conducir y va a llegar a tierra. No se olviden, por si acaso, esto siempre es tierra. Toda la línea de abajo es tierra. Cualquier cosa que vean es tierra. Ahí está. Tierra. Entonces, como conduce por acá y también el voltaje va a venirse por este otro extremo y va a preguntar aquí. Este es el segundo diodo, la segunda pregunta que se va a hacer. Venimos aquí, el diodo está invertido ahora, así que yo lo voy a dibujar al revés. Así. Atención a esta parte, porque es importante que sepan esto.
tengo 4 voltios de entrada por ese extremo nuevamente. Hasta ahí va yendo 4 voltios siempre. Y en el extremo del ánodo ahorita tenemos un voltaje negativo. No tenemos positivo. Negativo es ese lado. Menos 2 voltios. Y es aquí donde yo me pregunto. Esto solo va a conducir cuando el voltaje del ánodo sea mayor que el voltaje del cátodo. Y como ya le dije que el cátodo es el de la línea, es 4, por lo tanto menos 2 no es mayor que 4. Así que ya de entrada dije que si esto ocurre, tomamos esto como si no existiera, fuera una línea abierta y toda esa línea se vuelve una línea abierta. En pocas palabras, ese cable no va a existir, ese diodo, esa resistencia 60 y ese voltaje de 2 voltios van a quedar flotando en el aire o simplemente no va a existir. Y al no existir, mi condición ya queda resuelta. Si esto ocurre, si V sub I, o sea, el voltaje de entrada es mayor que 3, ya tenemos que V sub 0 va a ser igual a qué? A lo que tenemos acá abajo. Que vamos a sacarlo en cálculos. A ver, 40 dividido entre 60 más 40 tenemos 0.4. Aquí. 0.4 multiplicado por V sub I o voltaje de entrada más 60 más 40, todo esto multiplicado por 3, 1.2. 1.2. Sí, ¿no? Creo que sí. Ah, no, me equivoqué. Es 60 arriba. 1.8 más 1.8. Y eso es para la primera condición, cuando es mayor que 3. Esa ya cumple. Ahora vámonos con la siguiente. Yo de entrada veo lo siguiente. Ya veo que hice una condición para que yo asegure que pasa por el diodo 1. Ahora yo voy a hacer una condición para que me asegure a mí mismo que pasa por el diodo 2. ¿Y qué condición tiene que ser esa? Para que llegue a pasar por el diodo 2, tiene que tener una condición donde cumpla esto. Y la única condición que cumple eso es que el voltaje de entrada tiene que ser menor obligatoriamente, vamos a decirle menor igual, que menos 2. Ya van a ver por qué puse menos 2. Ya. Nuevamente, análisis. ¿Qué pasa si ahora aquí de entrada yo tengo un... ¿Qué valor? Menos 3. Dibujamos en lo mismo, o sea, venimos acá. Aquí tengo menos 3. Viene por acá, pregunta, se para aquí. Y de la misma manera sigue andando. Viene por acá, pregunta, se para en este punto. Y tenemos dos diodos que tenemos que preguntar. El primero que va hacia abajo. Aquí tenemos menos 3. Perdón, menos 2. ¿Cuánto le puse? Así menos 3, menos 3. Yeah. Menos 3 aquí. Y aquí tenemos ¿cuánto? 3 voltios. Yeah. Ahora por el otro diodo, que está inverso. Donde de este lado tenemos el menos 3. Y aquí tenemos el menos 2. Por el primero, vemos que de lógica sabemos que el menos 3 no es mayor que 3. Por lo tanto, esto no va a conducir y va a ser como si no existiera el cable. Ahora, si nos ubicamos en el segundo diodo de 2, vemos que esta condición sí la cumple. Porque menos 2 es mayor que menos 3. O menos 3 es menor que menos 2. Así que
Eso va a permitirme que esto se convierta en un circuito cerrado y el diodo pueda conducir. Así que aquí pasa todo el voltaje y llega hasta acá. Por lo tanto, sí hay comunicación y aquí sí se aplica lo mismo que hicimos anteriormente. Un divisor de voltaje, porque llegamos al mismo punto. Un cable que no existe, una resistencia acá arriba, una resistencia acá abajo, un diodo y una fuente. El mismo punto que el ejercicio 2. Exactamente lo mismo. Resistencia, resistencia, un diodo y fuente. Al final siempre todo llega más o menos al mismo punto. Y aplicamos otro divisor de voltaje. Solo que ahora para una resistencia 60. Hacemos lo mismo. Parémonos primero que nada en la primera, que va a ser R3, creo que era este, no me acuerdo. Bueno, no hice R3, pero debe ser R3. 60 dividido entre la suma de 60 más 60. Ahora, no hay 40. 60 más 60. Esto multiplicado, como le dije siempre, por el voltaje de entrada. Así que por V sub I. Más, como todos son 60, aquí no hay problema. Todo va a dar el mismo valor. 60 más 60 más 60. Multiplicado que por el voltaje ahora de la fuente, que en este caso son 2 voltios. Ah, perdón, menos 2 voltios. No olvidemos el menos. Y esto es el valor de V sub 0. Pero, realmente, ¿cuánto vale V sub 0? Si sacamos aquí la suma, 60 más 60, 120. 60 dividido entre 120, ¿cuánto es? 60 dividido entre 120 me da un medio, o lo que es 0.5. 0,5 V sub I más, ya que hacemos lo siguiente, 60 dividido entre 60 es tanto, es 0.5 por menos 2 me da menos 1. Así que en vez de más ponemos menos 1 directamente. Menos 1. Y eso es igual a V sub 0. Y tenemos directamente para colocar acá. V sub 0 va a ser igual a ¿qué? Vamos a colocarlo con verde. V sub 0 va a ser igual a 0.5 por V sub I, que es el voltaje de entrada, más 1. Ay, perdón, sí. Es menos 1, a disculpar. Menos 1. Ahí está. Ok, con eso tenemos ya dos condiciones que una cumple que pase por un diodo y la otra cumple que pase por el otro diodo. Ahora vamos a hacer de cuenta que, ¿se dan cuenta? Hay un límite. ¿Qué pasa con los números 2, 1, 0 y menos 1? ¿No? Esos números no hay acá. No hay acá. Así que esa es mi otra condición. Ya la tengo ya ahí, lista y hecha. Sin necesidad de buscar, ya sé que esa es la otra condición que va a pasar. Que este sea obligatoriamente, vamos a decirle, mayor que menos 2. Tiene que ser que mayor que menos 2. Y tiene que ser menor que 3. ¿No? Porque en la parte de abajo estamos diciendo que sea menor que menos 2. Tiene que ser mayor que menos 2, pero menor que 3. Obligatoriamente. Ahora, en ese punto, ¿qué pasaría? Y usemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un valor 0. ¿Ok? 0. Trabajemos con 0. Venimos acá.
Hagámoslo esto rápido para que vean cómo funciona. Aquí arriba, a ver. Venimos con 0. 0 voltios aquí y aquí tenemos 3 voltios. ¿No ves? Supongamos que tenemos 0 y aquí tenemos 3. 0 no es mayor que 3. Por lo tanto, no va a conducir. Y esto va a seguir estando en X. Así que no conduce por ahí. Ahora vamos con el siguiente diodo. Venimos por aquí, vamos al siguiente punto, decimos, tenemos ahora un diodo de esta forma. Aquí sigo teniendo 0 y aquí tengo menos 2. Pregunto, ¿menos 2 es mayor que 0? No, tampoco. 0 sigue siendo mayor y por lo tanto, como está al revés el diodo, no me está cumpliendo. Tendría que ser el menos 2 mayor que 0. Por lo tanto, aquí otro 0. Perdón, otra X, otro cable vacío. Y como el cable sigue estando vacío en ambos lados y no existen cables al medio, ya de entrada deducimos que el voltaje de salida va a ser exactamente el mismo que el de entrada. Exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente no va a entrar por ninguna condición, no va a funcionar lo que es el diodo y al final va a terminar llegando el mismo voltaje que entra al que sale. Y con eso ya habremos analizado, creo, por completo, porque ya tenemos valores mayores a 3, valores menores que 2 y los valores en medio. Y aquí viene el caso de, por ejemplo, que esto estuviera así. A ver. Ahí. A dar cuenta que esto no existe y este sí existe. Aquí es donde decía que puede que aplique una o dos o una más condición. Aquí nuevamente hay que analizarlo como si existiera aquí. Otra condición más, viene el mismo voltaje, ¿no es? Suponiendo que, a ver, que es analizar nuevamente de cero esto. Suponiendo que estamos entrando con mayor, a ver, 4 voltios. Habría que ver el tamaño de la fuente de aquí, si es negativa, si es positiva. Tenemos una fuente negativa, aquí yo voy a tener un menos 2, ¿no es? Y aquí tengo un 4. Entonces, esto sí va a cumplir, va a pasar, ¿no es? Y va a andar acá. Si acá hay una resistencia, aplicamos lo mismo. Esta resistencia con esta resistencia de acá, divisor de voltaje. Y ahora, esto quiero que les quede claro siempre. Siempre el voltaje de salida se va a fijar en la fuente que tienen más cercana. En este caso, esta fuente con este voltaje que hemos sacado, ¿no? Este valor de acá, es el que se va a fijar. Justamente este. Esto, aunque conduzca, ¿no? Como se dice, conduzca. Porque por aquí no va a conducir, por este no va a conducir. Pero si conduce por el D1 y viene y conduce por el D3, digamos que este es D3, aunque por el D1 conduzca, ya va a tener un voltaje. Pero como siguen habiendo más y más cosas delante, al final y al cabo, el valor que nos interesa es el que está más cerca al voltaje de salida. En este caso, este voltaje que calculemos acá, no estoy mostrando, este voltaje que se calcula acá, es el voltaje de salida. Esto ya no nos va a interesar realmente. Sí, o sea, lo especifican, dicen cuánto es el voltaje que entra, pero de todos modos no le va a salir para calcular al final. Al final va a terminar usando el D3, nada más. Porque es... Ajá, yo 3, correcto. Exactamente, eso mismo es lo que calcula. Ah, bueno, pero obviamente, a ver, obviamente este voltaje que va a estar aquí, a ver, tampoco nos olvidemos de eso, que tampoco no es que no nos importe, o sea, este voltaje que, si el D1 conduce, ¿no es? Es que no sé si no hay un resaltador por acá, creo, no hay, ¿no?
Esto es demasiado grande, pero me sirve. Ya. Si este D1 llega a conducir, tal y como estamos haciendo, bien. Por aquí va a haber un voltaje, ¿no? ¿Cuál es el voltaje? El que tenemos acá. Justamente el que nosotros tenemos. El que tenemos acá. Está acá. Este voltaje. Este de acá, perdón. Con esta fórmula. Aquí vamos a encontrar un voltaje. Y ese voltaje es el que va a venir y se va a aplicar acá. Ese voltaje. No sé si me estoy dando a entender esta parte. Exactamente, estamos obligados a trabajar con esta fórmula y una vez encontrado este resultado, trabajamos ya con D3 y la resistencia 1. Eso. Un segundito. Bueno, tendríamos un voltaje. Ahora vamos a hacerlo acá abajo. A ver. Ahí. Ya. Tendríamos una resistencia. Esta de acá. Esta ya se estaría usando para este valor. Así que aquí tendríamos un voltaje de entrada. Vamos a decir que tenemos... ¿Cuánto de entrada? Bueno, supongamos un valor. No voy a especificar. 6 voltios. 6 voltios, ¿no ven? Y hacemos lo mismo. Ahora solamente que ya no vamos a analizar. Vamos a pararnos sobre esta resistencia de aquí. 60. Sobre... Bueno, estoy haciendo de cuenta que es el mismo. Que tengo una resistencia aquí. De 60 igual. Y una fuente. O sea, misma resistencia ya. 60 más la suma de 60. Con la resistencia que estaba anteriormente. Que era igual 60. Como de hecho, no, para ver, no, me estoy chipando acá. Es directamente. Ahí está. A ver, viene una resistencia a este lado, viene a la fuente, tenemos una fuente aquí y sale abajo. Ya. Entonces aquí vamos a tener el valor de la resistencia, suponiendo que 60 igualmente, 60. Y como ya no hay resistencia aquí, directamente solo hay valor de fuente, entonces lo multiplicamos directamente por el voltaje. ¿Qué voltaje es el que estamos ocupando? Este de acá. ¿Y este de cuánto es? No me acuerdo cuánto dijimos. Bueno, digamos 3 creo. O 8. Digamos 8. Bien. Por 8. No. Claro. Estamos bien nomás como esto te piensa el che. ¿Cuál es el que se usa? ¿Viste? Así, ¿viste? Ya. A ver. Ya, así. Analicemos nuevamente. Tantos colores ya me confunden. A ver, venimos aquí, sacamos ese valor. Este valor que tenemos es de... ¿Cuánto dijimos que sacábamos? 4, ¿no? Ya. 4. Y entonces tenemos... no, dijimos 6, ¿no? Dijimos 6, ya. El valor que sacamos de arriba es 6 voltios, ya. Ese valor lo ponemos acá, que es el que está entrando al nodo. Mejor dibujo el nodo aquí. Este. De aquí está entrando 6 voltios, ya. Esto entra hacia el nodo. De abajo va a entrar otro voltaje hacia el nodo. Como de este lado, aquí tenemos otro nodo
y aquí tenemos otros valores que no nos interesan para nada. Solamente entraba un voltaje. De aquí, aunque tengamos resistencia, va a seguir entrando el mismo voltaje. Así que si aquí tenemos 8 voltios, va a ser la suma de los 8 voltios. Entonces, V sub 0 va a ser la suma directamente de los dos voltajes. Siempre y cuando cumpla con la condición. Claro, si no cumple, directamente sale. Tenemos 8 voltios entrando. Esos 6 voltios yo los estoy sacando de acá. Estoy suponiendo que todo esto me da 6 voltios. Les tiene que dar, sí o sí. O sea, esto les tendría que dar porque están calculando con el voltaje de entrada. Ah, a que no le da un entero, que le da con fracciones, sí. O- Ah, ya te entiendo. Claro, que no tengamos. Sí, sería con la fórmula. En vez de 6 voltios, colocan toda la fórmula completa. Te entiendo, te entiendo. Ajá, 0.4 BI más 1.8 más 8 voltios. Sí, sí, correcto. Ya, eso sí. Ujú. Colocan eso, lo mismo, más 8 y eso va a ser igual a su voltaje de salida. Exactamente. Sí, sería esa la condición. Toda esa fórmula que ven la colocan en la condición, digamos. Que tiene que cumplir, que tiene que ser mayor que este y al mismo tiempo, como va a cumplir las dos, va a pasar por los dos, así que con una sola condición pueden agrupar las dos, digamos. Ah, cuando ponen a mayor, medio igual. A ver, generalmente, cuando pasa esto, ¿no? Cuando pasa este del que es el mismo de entrada que de salida, no se usa el de mayor igual. O a veces coinciden. Si hacen sus cálculos, muchas veces coinciden. O sea, terminan siendo lo mismo. Se podría decir. Que, por ejemplo, que si con menos 2 no es con menos 2 va a coincidir. Si queda la prueba de los cálculos de ustedes, va a coincidir. Porque si termina siendo de entrada menos 2 ¿no ves? El voltaje va a ser menos 2. Pero si aquí yo pongo menos 2 a la fórmula, me va a dar menos 2. O sea, muchas veces coincide. Pero generalmente, vamos a decir que... Ah, no, pero aquí lo puse al revés. Generalmente se ocupa en los valores menores. Ahí se ocupa el igual. Ahí era. No los mayores. O sea, cuando es menor o igual. Exactamente. Tiene que ser sí o sí mayor. Creo que igual aquí lo puse, ¿no? Si aquí lo puse igual en el otro. O a veces incluso muchos no lo toman en cuenta el igual. Simplemente calculan menor o mayor. Pero generalmente siempre es el menor, menor igual. Menor igual y para que sea circuito cerrado, mayor que ese número. Pasa que estamos con diodos ideales. Los diodos normales tienen una disminución de 0,7, así que es casi llegando a 1 y por ese motivo es que se toma el que sea sí o sí mayor. Y bueno, de hecho creo que hay un modelito similar a esto con dos condiciones que cumplen. Voy a buscarlo eso y vamos a resolver ese ejercicio. Porque ahorita no me acuerdo haber visto. Creo que sí, creo que hay uno. Y vamos a intentar resolverlo ese. Pero de entrada, más o menos ya les queda claro, ¿no? Esta parte, ¿cómo sería? Ya que esa era la idea principal, que les quede lo más claro posible esto para que no tengan duda y
Ya si cuando veamos los modelos de examen ya no estén tan perdidos y digan, bueno, sí, ya hemos visto esto, ya sabemos que esto va así, que esto funciona de esta forma. Ya, y por último, ahora el más cortito, entre comillas, creo que es. No me acuerdo dónde está. Creo que. Aquí está. Es este de acá, este último. Que este igualmente vamos a analizarlo muy rápido. Este tiene su análisis rápido. Y con esto ya terminamos. Ay, no lo copié. No lo copié. Ya. Listo. Ya. Bien, ¿qué nos pide aquí? Aquí nos da un diodo en una dirección, otro diodo que va en la misma dirección hacia un puente, pero hacia un nodo aquí. Y por último nos da una fuente. No nos da ni una resistencia, así que como no nos da resistencia, no vamos a aplicar nada de fórmula. Simplemente análisis. Así que dos condiciones normales. Dos o tres. Vamos a ver cuántas necesitamos aquí. Bien, la primera condición va a ser, vamos a colocar dos, vemos si ocupamos una tercera. Si esto es mayor que 3. Ya. Venimos aquí, analizamos. Venimos a este punto, tenemos un voltaje. Bueno, aquí, como aquí no hay ningún voltaje técnicamente, o sea, aquí tenemos 0 entre comillas, o sea, que aquí va a ser 0. Sí, aquí va a ser 0, así que de entrada nomás tenemos que va a ser mayor que 3, así que no nos interesa. Está como para despistar este diodo, la verdad. Está como un despiste, como para decir aquí qué pasa. Pero el que nos interesa es este. Este es el principal. O bueno, también podemos tomar este como despiste y este como el que nos interese. Eso hay que ver, a ver. Un segundito. Quiero ver esto de acá y antes que me olvide hacer esto. Un momentito, chicos. Ay, no. No perdí. Cheques. Ya. Tenemos esto aquí. A ver, a ver, a ver. Volvemos acá. Ya, a ver. Venimos aquí. Ya, este diodo va a pasar por aquí y esto va a pasar por aquí. Como este voltaje es fijo 3 voltios, en este nodo, de este lado no sabemos qué voltaje está ingresando. Es el voltaje que queremos saber, V sub 0. Bueno, más que ingresando, es el que va a salir. V sub 0. No sabemos cuánto es ese voltaje. De aquí sabemos que va a entrar V sub I. Y de este lado sabemos que va a entrar lo que es el 3 voltios. Si viene, aquí no hay ninguna condición que lo aplique y aquí no. A lo que recuerdo haber visto esto, creo que este es el que no tenemos que aplicarlo. Este vamos a tener que obviarlo como si no existiera. Si hacemos esto, aquí yo tengo 3 voltios de entrada. Y aquí tengo V sub I. Si yo digo que tenemos esto así, vamos a darle 4 a V sub I.
Como 4 es mayor que 3, el diodo va a conducir. Por tanto, si B es mayor que 3, este diodo conduce y el voltaje de entrada es el voltaje de salida, perdón, es el voltaje de entrada. Porque es 4 el mayor y se pasa ya. Ahora, un segundito, a ver, vamos a analizarlo así y después de otra forma. Suponiendo que es menor o igual que 3. Si es menor o igual, entonces como este va a ser mayor, esto no va a conducir, va a quedar el cable como pelado, este cable no va a existir. Por tanto, si esto no existe, este cable tampoco existe, tenemos que el voltaje de salida va a ser solamente 3 voltios. Ok, eso es tomando en cuenta este diodo como si no nos importara tanto que digamos. Y ahora veámoslo de la otra forma. A ver, quiero ver qué pasa. Misma condición, y ahorita vamos a analizar realmente cuál es el más crítico o el que más se ocupa. Mayor que 3. Ya. Ahora suponiendo que el diodo que nos interesa, o sea que el menos nos interesa es este de acá, y podemos obviarlo. Si hago eso, yo digo que aquí va a venir nuevamente misma condición de 4, pero al diodo que vamos a analizar es el otro. Así que aquí tengo 4 voltios, aquí tengo 3. Como esta condición no la va a cumplir, no va a ingresar por aquí. Vamos a decir que esto no va a existir. Entonces, de esta forma yo digo que el voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada. Ok, está bien, está bien. De momento está haciendo lo mismo. Está perfecto. Vamos a ver qué pasa de este lado. Ahora venimos de este lado y suponiendo que es menor, vamos a decir que sea menos 4. Menos 4 es menor que 3. Si es menor que 3, va a cumplir, por lo tanto esto va a conducir. Conduce, y el diodo se va a fijar en 3 voltios, porque es el mayor, por lo tanto el voltaje de salida es 3 voltios. Ya sea que tomemos de importancia un diodo más que el otro, al fin y al cabo nos da el mismo resultado, así que deducimos que está correcto y solamente tenemos esas dos. A ver, esta parte no sé si la llegaron a entender lo que estuve haciendo, o quieren que le explique un poquito más. Correcto, exactamente. Ujú. Primero que nada lo que hice es analizar como si el D2 no le diera mucha importancia, o sea, como esto va a pasar, sí o sí va a pasar, eso hice. El 3 voltios va a pasar, no me importa D2, y analicé D1. Esto, esto es para análisis de D1. Pero, esto es para análisis de D1. Y este fue para el análisis de D2. Tenía mis dudas de quería ver si realmente coincidían, y como se dan cuenta coinciden los dos, así que si los dos coinciden quiere decir que están bien los dos. De los dos puntos de vista que yo mire, el resultado me da el mismo, así que esta puede ser una buena pregunta trampa que puede dejar a muchos ahí como que diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Con cuál analizo? ¿Con cuál me quedo? Y se dan cuenta que cualquier camino que tomen da el mismo resultado. Ya sea que se fijen en analizar solamente de uno, le va a dar un valor. Si se fijan en analizar de dos, le va a dar otro valor. Pero es el mismo. El convencional.
A ver, lo ideal es siempre analizar ¿cómo decirlo? Es que está más cerca del voltaje de entrada en realidad. Es que siempre ha sido ese el principal, las dos últimas. Sí, sí, se podría decir que sí. Puede salir como una tercera. Pero al final, sí. Ujú. Sí, tenés que asumir eso. Porque no hay ninguna fuente. O sea, de entrada, vos no vas a poder analizar esto si no sabes qué valor hay acá. Si yo me paro en D1, ¿no? Digo, aquí entran 5 voltios. Pero ¿qué tengo de este lado, no? ¿Qué tengo de ese lado? No sé. Así que por lógica yo analizo que sí conduce por acá. Y tengo 3. Ahí hago mi análisis. Y luego hago el mismo análisis, pero al revés. Supongo que acá esto va a conducir sí o sí. Tengo 5 y aquí tengo 3. Ajá, exacto. Va a depender de acuerdo al otro diodo. Puse un ejemplo de suponiendo que BI va a tomar el valor de 5 voltios. ¿Vale? Aquí yo de entrada sé que en este punto voy a tener 5 voltios. Entonces, como tengo que analizar siempre con un valor, pero no sé cuánto vale aquí, porque dependo mucho del diodo 2, yo digo, bueno, sí va a circular por el diodo 2, sí va a pasar. Así que viene el 3 voltios y se posiciona acá. 3 voltios. Ahí hago la comparación. 5 es mayor que 3, sí, por lo tanto el diodo conduce. Así. Ajá, el diodo 1. Y con el diodo 2, exactamente lo mismo. Sí, exacto, en ambas condiciones. Valores menores y mayores. Y ahí es donde te ayuda la segunda condición. O sea, ahí vos asumís, ¿no? Que conduce, pero lo volvés a confirmar para mantener el diodo 2 y diciendo, a ver, ¿realmente conduce por aquí o no? Digamos. ¿Y cómo hacemos eso? Asumiendo que el de arriba sí conducía. Porque hagamos un caso, ¿qué pasa si por ninguna de las dos conduce? ¿Qué va a pasar? Corta acá, corta acá y cero, digamos. En caso de que ninguna de las dos conduzca, pues voltaje de salida es cero. Pueden decir eso. De hecho, pueden agregar esa tercera condición, digamos. Si no conduce o si los dos están apagados o cualquier cosa, cero. Voltaje de salida, cero. Sí, de aquí no pase. Exacto. Aquí no, ¿eh? No es que no sería necesario porque el tema de que si conduce uno, o sea, si aquí yo tengo, como decimos acá, 4, ¿no? Si por este conduce, por este no va a conducir. Porque aquí ya tengo un valor negativo, -2. Y para que este conduzca, ¿no? Tiene que ser un -1, mínimo. Y si es -1, como aquí yo tengo 3, no va a conducir. Ajá. No hay una posibilidad de que conduzca por ambos. Exactamente. Ajá, aquí puse como alguien me dijo que si pasara un diodo y puse acá la idea. Y se hacía esto de acá. Ujú.
Esos son más o menos los posibles problemas que podría haber. Pero sí, es una bastante pregunta trampa esta que podría llegar a meter una pregunta trampa así. Y bueno, a ver cómo lleva la horita, ya se va a hacer medianoche. Hasta aquí, ¿dudas con los ejercicios? ¿Más preguntas? O ya más o menos tienen claro una idea de cómo se hace. Ya. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo hasta aquí nomás. Y ya el día de mañana, como vamos a continuar, terminamos de hacer esto de acá y nos pasamos al práctico 2. Ujú. Las 5 de investigación ustedes la hacen. De aquí vamos a hacer ya sea la A y la C y hacen la B ustedes. Ya veo, voy a dejarle una a ustedes. Y aquí, bueno, vamos a aplicar esta de acá, que no es muy complicado esto. Ya, entonces ahorita voy a dejar de grabar, que ya va a estar.